Buenos días a todos. Para mí es un placer empezar este Congreso Nacional de Consumo de esta forma virtual, un tanto incómoda por aquello de la situación, pero que seguro que vamos a intentar transmitir todos esos conocimientos que los profesionales del derecho de consumo muchas veces precisan y nada nos va a parar, y menos una situación como esta. Quiero presentar a Jesús Sánchez para hablar de un tema muy interesante y seguro que todos con ganas de escucharlo. El título de la ponencia es Novedades jurisprudenciales en relación al crédito revolving, y lo del tema de novedades jurisprudenciales es interesante porque no es solo saber el concepto del problema jurídico, sino que los tribunales en muchas ocasiones están entendiendo que ha habido una mala práctica, ha habido unos intereses abusivos en la comercialización de este tipo de tarjetas, que recordemos que es un tipo de tarjeta en la que todas las compras o disposiciones que se van haciendo en efectivo están aplazadas automáticamente y eso genera unos intereses, pero en algunas ocasiones estos intereses son tan elevados que se puede llegar a convertir en una deuda casi perpetua, por decirlo de alguna manera. Jesús Sánchez, siempre que lo presento, no es la primera vez que lo presento en un congreso, siempre le gusta que le tratemos como un abogado, que quiere que le presentemos como un abogado a pesar de su extenso currículum, para todos notorio, todas esas publicaciones que hace y que ayuda a muchos de la profesión, siendo maestro de muchos. Me gustaría darle la palabra ya, no quiero interrumpir ni un minuto más su exposición y aprovechar para que todos los que estáis en casa y disfrutando de este congreso lo disfrutéis y seáis partícipes de este evento que lo hemos hecho con todo el cariño que hemos podido y espero que lo disfrutéis. Doy paso ya a Jesús porque seguro que es mucho más interesante escucharle a él que a mí. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por tus amables palabras, pero creo que es mucho más interesante escucharte a ti, porque para aguantar el revolving, la verdad, yo siempre hago la broma que el tema del revolving está íntimamente ligado con la asociación del rifle, para buscar un símil. Pero bueno, hoy felicito a todas las Cármenes. Hoy es el día de la patrona del mar y espero, y lo uno con lo que antes comentaba de la cláusula rebus, que nuestros legisladores puedan manejar con mano firme el timón del avance del derecho y del interés general. Y tratamos un tema que es el revolving, porque si he de poner mi esperanza en la sala primera del Tribunal Supremo, el barco se va a hundir, sinceramente, aunque sea el día del Carmen y de la patrona del mar. Voy a tratar un tema y creo que algunos y algunas de los que nos estáis escuchando se podrán sentir decepcionados. Pero como ya llevo muchos años en muchas conferencias, fui pionero, recordar, en el primer Congreso de Consumo hablando del orden público comunitario, algo que llevo muchos años escribiendo sobre la materia, en materia de consumo como una nueva categoría jurídica dentro del derecho comunitario. No soy nada sospechoso en mis exposiciones de mantener tesis que defiendan intereses concretos. Cuando estoy en conferencias, independientemente de cuál es mi ejercicio profesional habitual, me baso en mis principios y en lo que realmente creo. En el crédito revolving ya he hecho bastantes publicaciones, algunas de ellas incluso conjuntamente con Javier Orduña, por lo tanto, lo que aquí voy a exponer lo he compartido con Javier Orduña, poco sospechoso tampoco en esta materia, si hemos avanzado en materia de consumidores y hemos conseguido múltiples sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han dado un giro exponencial en toda la materia de condiciones generales de la contratación. Es evidente que lo que aquí vaya a comentar se basa en la creencia importantísima de lo que ha hecho el Tribunal Supremo con sus sentencias de 25 de noviembre del 2015 y 4 de marzo del 2020. He de partir de una premisa que para mí es fundamental. Esta materia, como ocurre en otros países de la Unión Europea, debería de estar regulada legislativamente, como por ejemplo tiene Francia, que tiene un tope que por encima del 30% del tipo medio, el interés se considera usurario. Ya no hay más discusión.
Fijemos unos parámetros claros que den seguridad jurídica. Yo solamente pido eso. Fijemos unos parámetros claros que den seguridad jurídica. No pido nada más. Lo que yo no comparto es que la Sala Primera del Tribunal Supremo, con todo el respeto que tengo a los componentes, a los magistrados de esa sala, esté dando constantemente giros copernicianos en función del caso concreto y con doctrina que muchas veces es absolutamente contradictoria, en mi opinión, y también se ve, sin ninguna duda, en esta materia como el crédito revolving. Fijaos que la ley de usura de 23 de julio de 1908 está prácticamente regulada en el tiempo con la entrada en vigor de nuestro Código Civil, con muy poca diferencia. Con muy poca diferencia en la que se regula a través del Código francés el artículo 1535 del Código Civil. Y se regula con la intención de acabar con esa lacra que son los usureros, exactamente igual que el artículo 1535 del Código Civil. Pero, sin embargo, el Tribunal Supremo ha cercenado absolutamente la posibilidad de poder ejercitar el derecho de retracto litigioso después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su auto de 16 de abril del 2016 y en su sentencia de 7 de agosto del 2018, nos dijera que el artículo 1535 del Código Civil es una materia cuya interpretación le corresponde única y exclusivamente al Tribunal Supremo. Yo comparto esta tesis, la comparto plenamente. Y que además el Tribunal Supremo es quien armoniza la jurisprudencia en cuanto a la interpretación del derecho comunitario, nos dice en el apartado 68 y 69 de esa sentencia de 7 de agosto del 2018. Lo comparto plenamente. Pero para mí lo increíble es que ha ido dictando una serie de sentencias en materia del artículo 1535 del Código Civil hasta llegar a la más reciente de 5 de marzo del 2020. Y en esa sentencia del 5 de marzo del 2020, de forma incomprensible, nos cercena la posibilidad de ejercitar el derecho de retracto del artículo 1535 del Código Civil cuando se trata de cesiones de créditos en bloque a fondos de inversión. Que alguien me lo explique, porque en Francia la regulación es distinta. Que alguien me explique por qué ese cambio o por qué esa interpretación tan extraña. Como queda grabado, tengo que ir con mucho cuidado en mis expresiones, porque no quiero que me pongan una orden de alejamiento y no me dejen acercarme a la Sala Primera del Tribunal Supremo, como el día menos pensado va a ocurrir. Pero quiero ser crítico con la situación. ¿Por qué? Me cuesta de entender. Yo incluso, fijaos, que publiqué un artículo viendo cómo iba derivándose la jurisprudencia de la Sala Primera, diciendo, apliquemos la cláusula rebus en el 1535 del Código Civil. Nadie me siguió. Nadie. Pero yo entendía que era de aplicación la cláusula rebus, porque estábamos ante una situación de crisis económica derivada de una crisis financiera en aquel momento. Pero nos han cercenado la posibilidad a la Sala Primera del Tribunal Supremo. Y es de aquí que nos encontramos con la sentencia de 4 de marzo del 2020. Abro un paréntesis. Curiosamente, dictada al día siguiente, porque después del 3, todos sabemos que va el 4. Después del 3 de marzo del 2020, donde el Tribunal de Justicia dicta la sentencia del IRPH. Y al día siguiente, curiosamente, se dicta la sentencia de 4 de marzo del 2020. Cierro paréntesis y añado, qué coincidencias tiene la vida, ¿verdad? Al Tribunal Supremo están pegando unos garabatos que a veces la cabeza es como la del exorcista, va dando vueltas sin parar y no da crédito a lo que le está ocurriendo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Espero que no pase como con el IRPH, que se acabe diciendo que nos han dado la razón con la sentencia del 9 de julio del 2020 respecto de los acuerdos novatorios, porque esa sentencia, para lo que se ha negado, vamos, es de órdago, en mi opinión personal. Me adelanto porque no sé si ha salido ya la sentencia del TJUE, no tengo conocimiento porque aún no he podido acceder a la página web de Curia, pero yo creo que en la sentencia de 23 de enero, perdón, en la sentencia que se publicará
de las cuestiones prejudiciales planteadas por Ceuta y por Palma de Mallorca, yo creo que acabarán dando la razón al Tribunal Supremo. Las sentencias del Tribunal Supremo lo que hacían era fijar doctrina sobre normas sustantivas, que es lo que ya dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia del 7 de septiembre del 2018. Pero está claro que cuando se trata de normativa comunitaria, de jurisprudencia comunitaria, el Tribunal Supremo no ha acabado de entender esas nuevas categorías jurídicas, no las ha acabado de entender, en mi opinión personal. O le cuesta mucho aceptar, que yo creo que sí que las entiende, aceptar esa jurisprudencia que nos viene de la Unión Europea como consecuencia de esas nuevas categorías jurídicas, del control de transparencia y demás. Por cierto, siempre insisto que os miréis la sentencia de 21 de abril del 2016, que nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en materia de consumidores, esa interpretación que debe de hacerse del favor consumidor tiene que aplicarse en todas las directivas y reglamentos que afectan a consumidores. Y voy de lleno a esta sentencia de 4 de marzo del 2020. En mi opinión, y no es mi opinión, porque he tenido conversaciones con un catedrático de Derecho Civil de Valencia, creo que está en la mente de todos nosotros, le disteis un premio el año pasado, yo tuve el honor de presentar a ese catedrático de Derecho Civil, una de las figuras jurídicas más importantes de nuestro país, y yo coincido en esos comentarios. Con esa sentencia se ha creado un monstruo jurídico. Y lo digo sinceramente, un monstruo jurídico que amenaza con devorar las categorías jurídicas y la seguridad jurídica. Nada más dictarse la sentencia, escribí algunos artículos adelantándome a lo que iba a ocurrir, y no me he equivocado en absoluto. Repito, este es un tema en donde debería de regularse legislativamente, o bien ir por el control de transparencia en la contratación seriada, porque ese es el instrumento adecuado para atacar la mala praxis contractual de algunas entidades financieras. Así de sencillo. Aplicar la ley de usura de 1908, que está pensada, igual que el artículo 1535, para supuestos de usura, de usureros, a todo un mercado financiero, en mi opinión, es un despropósito. Un absoluto despropósito. Y, lo digo claro, cargarse jurisprudencialmente uno de los dos elementos que configuran el tipo del artículo 1 de la ley de usura, que es el elemento subjetivo, es otro despropósito. Y si nos vamos a la sentencia de 4 de marzo, se nos dice, hay jurisprudencia, pero no se quita ni una sola sentencia, ni una, no hay ningún respaldo jurisprudencial que avale que el Tribunal Supremo pueda dejar sin efecto el elemento subjetivo. Yo le he preguntado a veces a jueces, pero ¿puede jurisprudencialmente derogarse uno de los elementos de un tipo sustantivo? Yo personalmente no lo entiendo. Yo sé que cuando uno es magistrado puede hacer lo que quiera en la interpretación de las normas, pero no me parece acorde, porque creo en el sistema y creo en la seguridad jurídica. Eso es lo importante, por eso hablo de monstruo jurídico que va a devorar las categorías jurídicas. Y ese monstruo jurídico que es la sentencia ha devorado la categoría jurídica de los dos elementos que componen el artículo 1 de la ley de 23 de julio de 1908. Elemento objetivo y elemento subjetivo. ¿Y qué ha hecho el Supremo? Se ha cargado a todo un mercado financiero y los ha declarado usureros. En el fondo es lo que ha dicho, todo lo que sobrepase por encima del 20%, porque el 26,86 ya es muy alto y nos fija ahí esa meta en el 26,86, por lo tanto, todo lo que supere el 26,86 es usurario. Y para llegar a esa conclusión nos dice, es que el tipo medio está en un 20. Pero claro, yo que estudié con la Enciclopedia Álvarez por mi edad, bueno, para muchos no sabéis lo que es la Enciclopedia Álvarez, pero seguro que tú te acuerdas de la famosa Enciclopedia Álvarez. Los que estudiamos en la Enciclopedia Álvarez tenemos la ventaja que aún sabemos sumar y restar, y sabemos hacer una media. Entonces,
Cuando es una media, quiere decir que por debajo del 20 hay tipos y por encima del 20 hay tipos. Luego, si tú aceptas esa media, como dice muy bien la profesora Alicia Argüelles, estás aceptando la media de los tipos que están por encima. Pero luego resulta que cuando esos tipos superan el 76,86, dicen que son usurarios. Luego, si son usurarios, no puedes aceptarlo como media. Es una contradicción en sí misma. Es una contradicción en sí misma. Y yo solamente demando de mis magistrados que sean rigurosos en la aplicación del derecho. Me da igual que sea de la Sala Primera del Tribunal Supremo como de un juzgado de paz, porque quiero seguridad jurídica, porque creo en el sistema. Y lo único que llego a la conclusión es que los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo no tienen ni puñetera idea, lo digo así de claro, de derecho financiero, ya la me explicaré. Cuando digo, lo digo clarito, para que quede claro, ¿eh? Ya la orden de alejamiento ya me la pondrán. Y ahora lo explicaré por qué. Fijaos, y para que no quede ninguna duda, voy a empezar con alguna sentencia del Tribunal Supremo. 10 de mayo del 2000, de la Sala Primera. Esta Sala no puede hacer dejación de las facultades que el legislador le atribuye de definir lo que en cada caso consiste un interés superior al dinero o manifiestamente desproporcionado. El propio Tribunal Supremo nos está diciendo que tiene que definir lo que es interés notablemente superior, cosa que no ha hecho ni en la sentencia de 25 de noviembre del 2015, ni mucho menos la sentencia de 4 de marzo del 2020. Pero si queremos una sentencia rigurosa de lo que debe de ser las distintas categorías jurídicas y los ámbitos competenciales en esta materia, vayámonos a la sentencia de 18 de junio del 2012, de la que fue ponente Javier Orduña. Por cierto, sentencia en la que se introduce por primera vez en Europa, repito, en Europa, el control de transparencia, porque el control de transparencia es una categoría jurídica que no nos viene de Europa, sino que su verdadero autor fue Javier Orduña en la sentencia de 18 de junio del 2012, porque la primera sentencia que habla del control de transparencia en la Unión Europea es la de 21 de marzo del 2013. Por cierto, sentencia en la que se basó el Tribunal Supremo el 25 de marzo del 2015 para fijar los efectos retroactivos del dies a quo a partir de la sentencia de mayo del 2013, que ahí le pegaron otro malapago, gracias al voto particular de Orduña, en la sentencia de 21 de diciembre del 2016. Porque aquí, malapagos, ¿verdad? Una detrás de otra. Pues bien, en esa sentencia de 18 de junio del 2012, Javier Orduña nos delimita muy bien lo que es ley de usura, condiciones generales de la contratación, ley general de consumidores y usuarios y el Código Civil como instrumento de interpretación. Pero es que luego tenemos otras muchas sentencias a partir de esta de 18 de junio del 2012, la de 22 de febrero del 2013, la de 1 de marzo del 2013, la de 2 de diciembre del 2014, que de forma ininterrumpida y sin quiebra del tripo alguno nos define lo que es la ley de usura, cómo debe de aplicarse la ley de usura y la aplicación de los elementos objetivos y subjetivos. Llegamos a la de 25 de noviembre del 2015 y sin decirlo, tácitamente dice que bueno, que lo del elemento subjetivo lo dejo ahí en stand-by, porque probablemente si se hubiera cargado en ese momento el elemento subjetivo, hubiera contado con el voto particular del señor Javier Orduña. No tengo ninguna duda. Es una opinión personal. Pero después de la sentencia de 25 de noviembre del 2015, he de aquí que cuando se trata de un préstamo hipotecario, la doctrina del Supremo siempre es cambiante y cambia completamente. Y en una sentencia de la que es ponente el señor Sancho Gargallo, la de 27 de diciembre del 2009, nos dice que no es usurario un crédito hipotecario que estará en 4,5 puntos por encima del tipo medio en aquel momento. Y nos analiza que tampoco puede aplicarse el elemento subjetivo, porque ahí no se acredita que se dé ese elemento subjetivo, es decir, la angustia, etcétera, etcétera. Pero no habíamos quedado en el 2015 que no se aplicaba el elemento subjetivo. No, el 27 de marzo del 2019, un año antes de la sentencia, unos meses antes de la sentencia de 4 de marzo del 2020. Por lo tanto, en medio de esa sentencia del 2015 al 2020, hay una sentencia de un gran magistrado, de un gran jurista, que sí que aplica, interpreta el elemento subjetivo. Yo lo siento en el alma,
O se aplica o no se aplica. Esa es mi opinión personal. ¿Y qué hace el Tribunal Supremo? Dicta una sentencia el 4 de marzo del 2020, en donde por fin delimita cuáles son los parámetros a los que debemos de acudir para saber si un interés puede ser usuario o no. Insisto, yo creo que no es la ley de usura el instrumento al que debe de acudirse, sino el control de transparencia. Y probablemente con el control de transparencia podrían decretarse abusivas muchas de las cláusulas de sus contratos financieros, con más efectividad, sin duda alguna, que con la ley de usura. Sin duda alguna. Es más, en la sentencia de marzo del 2020, en el fundamento quinto, ya el propio Tribunal Supremo dice que se puede acudir a través del control de transparencia. Y no entiendo por qué no fueron al control de transparencia, que era la categoría jurídica, lógica, de resolver la cuestión, incluso de oficio. Pues bien, en esa sentencia nos dice que hay que acudir al boletín estadístico del Banco de España. Respecto de este tipo de productos financieros, por fin delimita bien la cuestión, porque la sentencia de noviembre del 2015 teníamos solamente un boletín estadístico respecto a todo el crédito al consumo, y eso, como sabéis, generó una jurisprudencia y una litigiosidad terrible. Y todos esperábamos esa sentencia de marzo del 2020 como decir, hombre, por fin va a acabar la litigiosidad, por fin va a fijarse parámetros claros, porque pese a que estoy en contra de que se haya aplicado la ley de usura, ya que aplicas la ley de usura, delimita bien los parámetros, crea seguridad jurídica. Dime, en todo caso, que entiendes por interés notablemente superior, delimita, porque ya lo dijiste en el 2000, como Tribunal Supremo, que tú lo que tienes que es delimitar, porque así te lo pide el legislador, delimitar esos parámetros de lo que se entiende con interés notablemente superior, como hiciste además en la sentencia de marzo del 2019, como hiciste en la sentencia del 25 de noviembre del 2015, porque ahí nos dice que en crédito al consumo el parámetro es el doble. En la de marzo del 2019 nos dice que en préstamos hipotecarios el interés notablemente superior está en un 40%. Pues te costaba poco, esta de marzo del 2020, hacer como la legislación francesa. Si has dicho que un 33% ya es usurario, pues fija, todo lo que supere un tercio del tipo medio será usurario. Por lo menos, aunque yo esté en contra, crea seguridad jurídica. Aunque te acabes cargando todo un mercado financiero, delimitas bien la cuestión. Porque además, esta sentencia para mí contradice el artículo 16 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 38 de la Constitución Española. Sinceramente, creo que es así, porque va contra la libertad de mercado y además lo que hace es convertirse el Tribunal Supremo, en mi opinión, en un instrumento de fijación de precios y en un interventor del mercado financiero. Pero encima interviene mal. O sea, si ya tenemos un legislador que deja mucho que desear, el Supremo le va a la zaga aún peor, porque regula bien, fija parámetros claros. Fijaos que no va a dictarse esa sentencia, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Todos los que lleváis pleitos sabéis que cuando te viene un cliente no le podemos decir con seguridad, seas abogado de entidad financiera, de banco, de empresa, o seas abogado de prestatarios y consumidores, no le puedes decir cuál va a ser probablemente transparencia. Creo que podemos defender su incumplimiento. Falta de información, además tenemos ya bastantes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de crédito al consumo que han delimitado muy bien toda esa regulación precontractual y tenemos armas más que suficientes para analizar caso por caso, pero con la ley de usura en absoluto. Con la ley de usura no han fijado un parámetro claro y vemos como los tribunales están aplicando cada uno criterios completamente distintos. Dos supuestos paradigmáticos. La sentencia el acuerdo no jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Cantabria de marzo del 2020. Fija el parámetro comparativo en el 10%. El acuerdo no jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Badajoz fija el parámetro en un 15%. La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz lo fija en un tercio, en un 30%, como tú muy bien sabes, José María. Creo que es, hasta ahora, la que analiza mejor la cuestión, porque además la analiza con sentido común.
Porque como el Supremo no ha sabido hacerlo, que es el peor de los sentidos, no es el común ni tener sentido, pues al final pasa lo que pasa. Uy, van a dejar muy lejos, para poder acceder al Supremo al final. Fijaos, yo estoy viendo muchas sentencias, me llegan sentencias de toda España. Jueces que aplican que todo lo que sobrepase el 20% es usurario, cuando en realidad el Supremo nos ha dicho, que ya nos lo dijo nos lo dijo, es que en infinidad de sentencias nos lo ha venido diciendo desde el año 1985, que van a fijarse desde la fecha de formalización del contrato. ¿Cuál es el tipo medio? Pero fijaos que aquí dicen, uy, un 20% es excesivo. Si os vais a la página web del Banco de España, veréis que en Europa la media es un 16%, tampoco hay tanta diferencia. Que sean caros, yo no entro ni a discutirlo. No entro a discutir esta cuestión, repito, porque ojalá el mercado tienda a la baja de esos tipos de productos financieros, porque al final todos lo pagamos. Quiero que quede claro, no entro a discutir esa cuestión si es caro o es barato, porque yo cuando me compro un coche, los hay más baratos y los más caros. No entro a discutir, porque el mercado, gracias a Dios, es el que es. Pero, insisto, hay jueces que están aplicando que todo lo que sobrepase un 20%, es usurario. Cuando el tipo medio, probablemente, cuando se formalizó el contrato hace 10 años, estaba en un 21. No, el tipo medio estaba en el 21, que el 20 es el referente para ese caso concreto que se ha resuelto. Pero no solamente nos está ocurriendo esas situaciones kafkianas, sino es que encima el Tribunal Supremo, y vuelvo a lo que antes he dicho, que lo siento en el alma, pero tendría que hacer un máster o un cursillo intensivo sobre derecho financiero, lo digo sinceramente, también tendría que reciclarse un poquito, nos dice que ha de acudirse a la CAE. Y hay que acudirse al boletín estadístico del Banco de España. Pero da la casualidad que el boletín estadístico del Banco de España para estos productos financieros no recoge la CAE, recoge la TEDR, que es muy similar a latín, de Tintín, que no se enteran, sinceramente. Y entonces resulta que si hemos de ir a la CAE, la TEDR está 2 puntos por debajo de la TAE, normalmente. Entonces, acláramelo, pero no me vayas tú a un tipo que luego el boletín estadístico no recoge ese tipo. El tema es muy sencillo y además tenemos una legislación que nos explica muy bien lo que es la TAE, lo que es el TIN, lo que es el TEDR, lo que es la circular del 2010, lo que es la orden ministerial del 2011, si está todo muy bien explicado. Y el por qué estos boletines estadísticos tienen la obligación de publicar esos índices, porque viene impuesto por el reglamento europeo. Si es que nos viene impuesto por la Unión Europea. Luego, si vamos al boletín estadístico y el parámetro ha de ser la TAE, el boletín estadístico no nos sirve porque nos recoge lo que es la TEDR, que es muy similar a la TIN. Y si nos vamos al artículo 6 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, nos sabe distinguir muy bien lo que es la TAE, lo que es la TIN. No latín ni de griego ni de latín, latín. T-I-N, porque al final dirán, este tío me está hablando de latín, y que tiene que ver el latín con la TAE de los productos financieros. La verdad es que uno se acaba volviendo loco, pero el Tribunal Supremo tampoco se entera muy bien, como veis por lo que os estoy exponiendo. Pero eso no lo digo yo, está lleno en estos momentos de artículos doctrinales, porque yo creo que pocas sentencias, he visto solamente 2 sentencias que hayan tenido una voraz crítica por parte de toda la comunidad jurídica y científica. La de los acuerdos novatorios de 11 de abril del 2018, curiosamente ahí acertó el magistrado Rafael Salazar en su sentencia de 2017, por cierto, ponente también de la sentencia de 4 de marzo del 2020 y de 15 y de 25 de noviembre del 2015, pero el magistrado Salazar, en la de octubre del 2017, en una metodología lógica, en un análisis lógico de lo que eran las novaciones, dijo que no se podía subsanar una novación que era nula de pleno del 8 por el artículo 1908 del Código Civil, lo definió muy bien y lo resolvió. Llegó la sentencia de noviembre del 2015 de abril del 2018 y por arte rarísimo pasamos de novaciones a transacciones y nunca he entendido muy bien esa sentencia. Ahora este juez hasta nos ha enseñado lo que es una novación y una transacción, para que no tengamos dudas en esa sentencia.
Pero fijaos que nos pasa exactamente aquí lo mismo con esta otra sentencia de marzo del 2020. Nos han dado unos mimbres para poder delimitar lo que se debe de entender por interés notablemente superior, lo deja indefinido, sin fijar unos parámetros claros, nos dice que ha de servir de base la TAE y que para poder comprobar ese tipo medio hemos de acudir al boletín estadístico del Banco de España. No, es que el boletín estadístico del Banco de España nos habla de otro índice, que no es la TAE, porque el TER no incluye comisiones. En realidad, el índice que tendría que servirnos de base como interés remuneratorio es el TIN, de Tintín, o sea, ni de latín, o sea, es el TIN. Ese sería el lógico, pero si quieres aplicar la TAE, tendrás que hacer que el Banco de España fije su boletín estadístico la TAE, porque al final todos los operadores nos tenemos que acudir a una información que no es correcta. Y eso está provocando que en estos momentos tengamos un bazar jurisprudencial en función del juzgado que vamos, barato. Aquí cada uno va dictando la sentencia que le parece bien. Y no hay mayor inseguridad jurídica como la que nos encontramos. Yo sé que desde el ámbito del consumo se interpretará esta sentencia como una sentencia de buen hacer, como una sentencia de intentar acabar con unos productos financieros que pueden perjudicar a los consumidores. Pero no nos engañemos. Esos productos financieros están allí y los consumidores acuden a esos productos financieros. Repito, exhorto al legislador para que se regule, de verdad, lo exhorto para que se regule. Es más, el Tribunal Supremo podía haberlo solicitado en cualquiera de sus sentencias, como viene siendo a menudo que lo hace y pide al legislador que se regule. Pero tal y como lo tenemos en la actualidad, yo estoy desesperado, porque el Tribunal Supremo lo que ha creado es más inseguridad jurídica, más incerteza, no ha definido lo que debe de entenderse como interés notablemente superior del dinero y lo que es más grave, nos ha remitido a unos boletines estadísticos en los que sí que es verdad que ahora ya tenemos definido muy bien lo que es, pero fijaos la confusión. Cantabria nos dice que si nos vamos antes del 2010, que entonces hemos de aplicar los datos estadísticos de créditos al consumo y que Badajoz nos dice que nos hemos de ir a los datos estadísticos hasta el 2017. No, en marzo del 2017 lo que hizo el Banco de España es establecer un boletín estadístico único, independiente y autónomo del resto del crédito al consumo para las tarjetas de crédito revolving. Eso es lo que hizo el Banco de España, pero luego con los datos que disponía facilitó los tipos medios hasta el año 2012, que los tenemos enteros, y del 2012 al 2010 anuales. Pero si nos ha fijado unos parámetros, antes del 2010 no me tendría que ir a los datos estadísticos del Banco de España, a través de una prueba pericial o a través de cualquier otro medio probatorio, podía acreditar antes del 2010 cuál era ese tipo medio, que ahí sí que acierta la Audiencia Provincial de Badajoz. Todo lo que sea anterior, pues habrá que acreditarse. Pero no me vaya usted a un tipo medio que es incorrecto, porque al final la esencia es cuál era el tipo medio para estos productos financieros. La verdad es que el carajal que ha montado la Sala Primera del Tribunal Supremo para mí es frustrante. Y estoy realmente en una situación de casi depresión jurídica, pero como soy una persona que soy muy optimista, la verdad es que no me afecta. Sí que tengo que decirte, querido Eugenio, que tú hoy has dicho que pese a que hacemos el congreso online, podemos decir que seguimos teniendo muchas ventajas. Yo, de verdad, te aseguro que lo que más me duele de este congreso online es que no vamos a tener baile. Es lo mejor de estos congresos. Una de las primeras cosas que pensamos. ¿Verdad? Eso, un zapateado, algo, porque si algo tiene este congreso de consumo y los congresos que organiza el Colegio de Madrid y el Colegio de Barcelona, son esas fiestas por la noche. Hasta nos caen simpáticos algunos magistrados de la Sala Primera. Muchísimas gracias a todos y estoy aquí para poderos responder.
Bueno, tenemos una pregunta. Espero que los asistentes puedan ahora animarse a lanzar esas preguntas. Tenemos unos minutitos para que pueda Jesús resolver algunas de las dudas que puedan haber surgido. Eliseo nos dice, voy a intentar transmitir bien la pregunta, cuando se establece la nulidad de un crédito revolving, ¿no debería recalcularse la media por el Banco de España? Porque eliminar un valor calculado, sobre todo si excede de esa media, conlleva a bajar la media real, o sea, la media real. ¿Qué responsabilidad tiene el Banco de España? El Banco de España no tiene ninguna responsabilidad, que la Sala Primera del Tribunal Supremo ya ha dictado la sentencia que ha dictado. Si es que aquí el problema es la Sala Primera, no el Banco de España. Además, el Banco de España en su página web ya está informando a todos los usuarios, está informando a todos los consumidores de este tipo de productos financieros. Además, ahí podéis encontrar una calculadora donde tú puedes analizar ese crédito, el coste que tiene y el periodo de duración efectivamente de devolución, porque como sabéis, el crédito revolving, su esencia, que viene de los años 50 de Estados Unidos, este tipo de créditos, su esencia es que yo pido un crédito abierto y voy amortizando y voy disponiendo de nuevo una vez que se va cubriendo la parte del capital que he dispuesto. Evidentemente que en función del tipo de interés remuneratorio puedes entrar en una rueda que puede ser muy peligrosa. La orden ministerial del 2011, como sabéis, está a punto de modificarse. Y una de las cosas que ahí se estaba preveyendo, como ocurre en otros países de la Unión Europea, es que haya un tiempo máximo de devolución del capital prestado. Yo todo lo que sea regulación que cree seguridad jurídica y que sobre todo promueva la transparencia me parecerá fantástico, pero la verdad es que, vuelvo a repetir, que el Tribunal Supremo involuntariamente, y estoy seguro que no era esa su intención, se ha convertido en un regulador de precios. Ha declarado, sin darse cuenta, usurarios a una parte del mercado financiero en este tipo de productos financieros. Que mira que explique, porque ahora tú puedes ser una entidad financiera y decir, usted es usurera. ¿Yo, usurero? Si la ley de 23 de julio de 1908 no estaba pensado para eso. Ahora, eso sí, los fondos de inversión, los fondos buitres, esos sí que están bendecidos. Con la sentencia del 5 de marzo del 2020. Que me lo explique alguien. Porque si no hay mayor injusticia, para mí, que se vendan créditos, sobre todo hipotecarios, y que no se dé la oportunidad al prestatario de poder pagar el importe que ha costado esa cesión y poder seguir en la vivienda, que baje Dios y lo vea. La inoportunidad política de los gobiernos de España en esta materia ha sido para mí lamentable. Y si luego vamos a investigar quién está detrás de esos fondos de inversión, es para llorar. Ahora, eso sí, todos estamos encantados de esa sentencia de marzo del 2020. Las ramas a veces no nos dejan ver el bosque, eso es lo que ocurre. Bueno, ahora muchas entidades están llegando a acuerdos con clientes, rebajándoles hasta el límite que ha puesto el Supremo y devolviéndoles las cantidades cobradas de más, también con el anuncio o el compromiso de no establecer ningún tipo de reclamación a posteriori. Tenemos dos preguntas más. Nos dice Mario que tras la selva, esto no sé si la responderá, yo creo que va a ser complicado decirlo, pero bueno, tras esta selva de confusión del interés, en tu despacho, ¿qué porcentaje de interés consideráis abusivo para presentar la demanda? En primer lugar, vamos a aclarar, porque al final lo de las categorías jurídicas es muy importante. Cuando hablamos de abusividad, no hablamos de interés usurario. Y confundimos habitualmente interés caro, interés abusivo e interés usurario. Cuando hablamos de interés usurario, estamos hablando de un tipo de interés de entidades que aplican un interés notablemente superior al interés normal del dinero y desproporcionado a las circunstancias del caso. Por cierto, aquí hago otro paréntesis. ¿Qué ocurre con todas estas nuevas plataformas que no están reguladas por el Banco de España y que dan créditos al 200 y al 300%? Porque nadie critica a estas plataformas financieras, que para mí eso sí que es un escándalo. Cierro paréntesis.
vuelvo de nuevo a la pregunta. Cuando hablamos de interés abusivo, no estamos aplicando ley de usura. Cuando hablamos de interés abusivo, estamos aplicando Ley de Condiciones Generales de la Contratación, artículo 4, apartado 2 de la Directiva 93/13, porque es un elemento esencial del contrato, y control de transparencia para poder declarar abusiva una cláusula que fija el interés remuneratorio. Recordad que ahora con la modificación del artículo 83 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, ya no hay que hacer el doble control. Ya no es necesario, porque llegas directo, expulsas la cláusula y es abusiva. Esa es la gran diferencia. Ya no has de entrar a analizar esa teoría que se sacó el Supremo, que nunca entendí, que una vez decretada la transparencia, tienes que analizar si produce o no produce desequilibrio, que para mí atenta al orden público comunitario en cuanto a la interpretación del artículo 6 de la Directiva 93/13. Ahora ya no. Ahora, con el artículo 83, si la cláusula no es transparente, se expulsa del contrato. Y, por lo tanto, si afecta al interés remuneratorio, se expulsa del contrato y ya no hay interés remuneratorio. Creo que estoy respondiendo a esa pregunta para delimitar claramente los conceptos. Caro, que porque sea caro no tiene que ser ni abusivo ni usurario. Caro a veces es el ave cuando vengo, pero... y a veces abusivo. Pero el concepto, cuando yo hablo de abusividad, en el argot popular nada tiene que ver con el concepto del jurídico del término. Abusividad, cuando hablamos como categoría jurídica de la Ley General de Consumidores y Usuarios de la Directiva 93/13, estamos hablando de desequilibrio. Cuando hablamos de abusividad respecto de que la cláusula no es clara y transparente, del artículo 4.2 de la directiva, porque es un elemento esencial del contrato, hablamos de control de inclusión, incorporación o, en su caso, transparencia. Y ahí llegamos a la abusividad. Sí, una pregunta al hilo de eso, el tema de demandas, si considera que debe de interponerse de forma principal la acción por abusividad o por falta de transparencia, y luego que la cuantía debe ser indeterminada. Bien, para mí es muy sencillo el tema, porque esto está íntimamente ligado al ámbito procesal. Y sobre todo al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Yo recomiendo, artículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acumular todas las acciones, unas con carácter principal y otras con carácter subsidiario. En cuanto a la cuantía de la demanda, sabéis muy bien lo que nos dice la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la fijación de la cuantía de la demanda. Ante supuestos como estos, yo aconsejo siempre ir a la cuantía indeterminada. Sabéis luego la problemática que eso luego genera en materia de costas, pero lo es en un ámbito como lo es en otro. Por lo tanto, de esta situación, en base a la acumulación de las acciones, lo mejor es fijarlo como cuantía indeterminada. Pero también sería determinable, porque si yo estoy pidiendo la nulidad de una cláusula por incumplir el control de transparencia o porque es usuraria, puedo cuantificar perfectamente lo que me tienen que devolver por los intereses pagados. Por lo tanto, como me lo están delimitando, sería perfectamente de poder venir la parte contraria y en la audiencia previa exigir que no es cuantía indeterminada, sino que se determine lo que es la cuantía del procedimiento. Bueno, creo que hay varias preguntas más, pero como estamos en un mundo online, no sabemos al final si va a cuadrar todas las conexiones, etcétera, partiendo de la idea de que todo va a salir bien, seguro, pero por si acaso no quiero avanzar más en tu intervención. Las preguntas, ojalá seguro que en algún momento las podremos ir respondiendo, y vamos a concluir esta intervención de Jesús Sánchez, como siempre, instructivo y polémico, no sé cómo definirlo. También otra de las cosas que te quería decir de un congreso que no va a ser presencial es que solo te vamos a escuchar en este momento, ahora, porque seguro que siempre nos acordamos de las intervenciones con otros ponentes, esas discusiones súper interesantes que nos regalas cada congreso. En esta ocasión quizá no vas a poder replicar la intervención de otros ponentes. Yo sobre lo que sí que me comprometo es que todas las preguntas que quieran formular los compañeros y todos los que están conectados en este magnífico congreso, me comprometo en un tiempo prudencial y breve
más o menos lo mismo que los jueces tardan en dictar sentencia, me comprometo en responder a todas las preguntas. Perfecto, pues lo damos por terminada esta mesa y damos paso a la siguiente con otro tema también interesante, polémico y con una montaña rusa, como creo que han dicho, del tema IRPH, que seguro Eugenio va a dar las claves que seguro que todos necesitan. Que conste que Eugenio me ha comentado si quería participar con él. Después de lo que voy a decir sobre el revolving, si encima digo algo del IRPH, vamos, es que no me dejan acercarme al Supremo y aquí pues no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.